y vamos a dar inicio a lo que es la etapa 3 y esperemos que sea la etapa final de beta, en la que se van a ir acomodando los últimos aspectos en cuanto a experiencia de usuario y algunos mecanismos en realidad que son más relevantes para el administrador quizás, así que no los voy a molestar con eso. Ya, entonces estamos grabando esta presentación, vamos a tratar de ser breves, cosa de que aprovechemos el tiempo en las preguntas. Esta es esta es la tabla de contenido, ¿ya? Se ve grande, pero en realidad va a ser breve la charla. Vamos a comenzar simplemente con un recordatorio de lo que es el Patagón, porque para algunos puede ser nueva esta información. Entonces, contarles que el Patagón llegó este año, bueno, en realidad llegó en diciembre del año pasado, pero se construyó durante todas las vacaciones. Y con ayuda de, bueno, de varios de mis estudiantes del grupo de investigación que tenemos, lo armamos y lo dejamos funcionando alrededor de la fecha de marzo. ¿Okay? Bueno, aquí pueden ver a dos de mis estudiantes, Felipe Quesada, Carlos Schonfeld, y en el grupo somos varios más, somos alrededor de 7, 8, quizás un poco más. El esquema general del supercomputador, más allá de verlo físicamente, es un sistema donde la funcionalidad de procesamiento y de almacenamiento y etcétera, todas las funcionalidades del supercomputador están implementadas con distintos computadores en el fondo. Entonces es un sistema distribuido en ese sentido. ¿Ok? Por lo tanto, no tenemos todo, no es un workstation, ¿ok? Pero sin embargo, eh, para el usuario, esto se va a exponer como un sistema unificado. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes no tienen que preocuparse dónde está almacenada su información, tampoco tienen que preocuparse mucho de dónde está el computador en el que van a ejecutar, y tampoco tienen que preocuparse mucho de en qué computador están ustedes logueados, ¿okay? Con su cuenta SSH. Entonces, en ese sentido, lo que les cuento es más que todo un detalle técnico, se puede tomar así, porque en el día a día, en el uso, no va a ser tan relevante. El principal recurso de cómputo que vamos a tener es es la GPU NVIDIA A100, que, la que ustedes pueden consultar ahí información en internet, hay mucha. Hay hasta artículos científicos que la han puesto a prueba en distintos benchmarks. Y este es un acelerador bastante interesante porque es el que constituye los sistemas actuales de procesamiento por GPU, los de mejor rendimiento. Entonces, hoy en día el sistema, el servidor de alto rendimiento por GPU que más se destaca es el DGX A100, construido por NVIDIA. Entonces, este servidor tiene características que están listadas acá, bastante altas en procesamiento, y estas características de procesamiento que ven acá en distintos tipos de precisiones numéricas, distintos tipos de núcleos, dependiendo de los que se usen, núcleos tradicionales, núcleos de Tensor Core, que eso después lo voy a contar. ¿Ya? Todo eso está ofrecido multiplicado por 8, en el fondo que tenemos 8 GPUs que ofrecen esos recursos. Y esas 8 GPUs están fuertemente conectadas, en el sentido de que los canales de comunicación entre GPU y GPU son bastante más rápidos que incluso PCI Express 4. Entonces, están ocupando el mecanismo de NVLink, que es un mecanismo propietario para comunicar con un alto ancho de banda dispositivo con dispositivo. Entonces, al final, ¿qué ventaja les da eso a ustedes? Que si ustedes en algún momento lanzan un trabajo que tenga múltiples GPUs involucradas y necesiten comunicar información entre GPU y GPU, primero que todo no necesitan pasarlo por la CPU, ya no necesitan copiarlo vuelta a la CPU y pasarlo a la otra GPU, sino que lo copian directo, y ese directo es muy rápido. ¿Okay? No tengo el valor, no recuerdo el valor exactamente de NVLink, pero
es significativamente más rápido que ocupar PCI Express 4 incluso. De todas maneras, ¿ya? Habiendo dicho que GPU es el recurso más importante, ustedes pueden ver que hay otras características bastante generosas del sistema, entonces tienen también bastantes núcleos de CPU, tenemos bueno, bastante memoria RAM en el sistema y un almacenamiento que es bastante rápido, y tenemos un caché NFS que funciona transparentemente, no hay que encargarse de hacer algo ahí. Eso automáticamente se los va a... lo que hace eso es que el computador va a cachear el almacenamiento que internamente les conté estaba en el nodo de almacenamiento. Todo esto en realidad es información complementaria, ¿ok? No es necesario que uno se sepa de memoria estas cosas al momento de trabajar, pero sí sabérselas les puede brindar una ventaja al momento de desarrollar algo. Entonces, lo que quiero recalcar aquí en esta charla, y en realidad en cada charla, voy a recalcar que el principal beneficio de ocupar el Patagón no es solamente mencionar GPU, sino que es mencionar GPU en la tercera era, donde incluye circuitos específicos, de propósito específico. Entonces, este propósito específico, en nuestro caso, se trata de, o es logrado con los Tensor Cores. Entonces, los Tensor Cores son, voy a quedarme en esa, los Tensor Cores son núcleos especiales que están en las tarjetas gráficas modernas, incluso las RTX del estado del arte. Y estas, si ustedes bien saben, proveen un nuevo orden de aceleración con respecto a los núcleos CUDA tradicionales. Entonces, les permite hacer operaciones prácticamente a un orden de magnitud en rendimiento más que lo que era en CUDA, CUDA por defecto. Sin embargo, está súper restringido a una operación en particular, que tiene que ver con producto matriz. O sea, es la operación que se puede hacer, y dependiendo qué tanto se adapta lo que ustedes hagan a esa operación, le van a extraer el 100% o una fracción a ese rendimiento de TensorFlow. Ya, y quizás para terminar esta introducción, la principal pregunta que uno se hace cuando dice ya, uno va a ocupar un servidor basado en GPUs, es que finalmente, ¿por qué uno quiere ocupar un servidor basado en GPUs? Es porque puede, primero que todo, va a lograr una aceleración de rendimiento muy alta en comparación incluso a los mismos recursos si se hubiesen destinado los mismos recursos a un clúster basado en quizá una arquitectura más tradicional como CPU, ¿ya? Y el segundo motivo también es que uno tiene una eficiencia energética mejor. O sea, de cierta manera, dentro de lo que es el contexto de supercomputadores, hay una mejor relación en cantidad de operaciones por watt de energía. Entonces, hay una contribución al medio ambiente en sentido, quizás no tanto de proveer un nuevo hallazgo, sino que en el sentido de que disminuir los costos de energía a nivel global. Ahora, pasando ya más a temas prácticos, que de lo que se trata esta presentación, primero que todo quiero contarles que el sitio web de la página, o sea, el sitio web del supercomputador, está más maduro que la vez anterior. Pueden encontrar noticias, pueden encontrar tutoriales, y por supuesto que están las cosas que ya estaban de antes, pero incluso un poco mejoradas, como el monitor en tiempo real de la actividad del supercomputador, que creo que probablemente es una de las cosas más valiosas que está en la página, junto con algunas informaciones que van a ir actualizándose relacionadas a los proyectos involucrados, publicaciones acá. Eso se va a actualizar a medida que vengan llegando esas contribuciones. Vamos a hablar de eso hoy día. Entonces, los principales cambios de hoy con respecto al webinar anterior, y quizás cosas anteriores que hayan ustedes visto. Entonces, primero que todo es que en la página
¿ya? Si ustedes entran a la página, van a encontrar que las noticias se entregan por Twitter. ¿Okay? Si ustedes quieren, se suscriben a la cuenta del Patagón para recibir las últimas noticias. Y, y, y también los anuncios de webinar se van a entregar por ahí. Hay una cuenta de YouTube también asociada, ¿ok? Si quieren se suscriben, pero cualquier video que esté asociado al Patagón va a estar entregado por una noticia Twitter, así que de todas maneras lo van a acceder. Después tenemos el formulario de solicitud, que esto es algo nuevo. Entonces, ustedes, si, me parece que la mayoría que está acá, ustedes tramitaron la solicitud conmigo directamente. Bueno, hoy en día existe un formulario de solicitud que está en la página. Ustedes lo pueden probar, o sea, lo pueden mirar ahora, en donde ustedes eh, hacen el mismo proceso que hicieron conmigo, en el fondo. Bueno, para los nuevos, el proceso consiste en lo siguiente, en que ustedes descargan un documento de solicitud, que es como un formato tipo, ustedes lo completan, firman ese documento, ¿ok? Y lo hacen llegar por PDF. Entonces lo hacen llegar acá por la plataforma. Y eso internamente, yo y posiblemente un equipo de personas que me pueden ayudar, lo vamos a procesar, vamos a ver la pertinencia, vamos a ver si aplica con un poco este perfil, estos tres perfiles, si se aproxima a alguno de estos tres, estaríamos ok para aceptar formalmente esta solicitud y ustedes quedarían con su cuenta creada y listo para usar. Bueno, también les va a llegar un email de confirmación, si ustedes usan este mecanismo de solicitud. ¿Ya? Ok, el otro cambio, que es súper importante, pero si vienen entrando ahora, en realidad ya fue historia. ¿Okay? Que es que las GPUs van a funcionar de forma nativa. ¿Qué quiere decir eso? Que no van a ocupar, no se van a subdividir en GPUs más pequeñitas, sino que van a ser tal cual como vienen. Y eso es porque hay ciertas, bueno, la razón interna en realidad, que quizás no es de tanto interés para todos, pero la razón interna es que no todos los flujos de información que ocurren en el supercomputador soportan este mecanismo de subdividir las tarjetas todavía digo, porque en el futuro sí va a funcionar. Entonces, a medida que estas librerías vayan madurando, saliendo nuevas versiones, probablemente vamos a reconsiderar eso. Entonces, ¿qué significa que sean GPUs nativas? Que en el fondo, cada vez que ustedes acceden a una GPU, piden una GPU, están pidiendo una GPU completa a nivel de hardware, ¿okay? Ninguna virtualización de por medio. La ventaja de eso es que tienen el rendimiento completo, o sea, si ustedes piden 2 GPU, tengan la seguridad que van a tener 2 GPUs completas por el rato que están calculando. Y así. ¿Okay? Esto, por supuesto, que permite investigar mejor en todas las áreas involucradas, pero también permite investigar principalmente mejor en las áreas de algoritmos, donde ustedes tienen que a veces hacer un experimento de rendimiento, un experimento de escalabilidad. Bueno, GPU nativa es lo mejor que puede haber. La desventaja es que bueno, son solo 8 GPUs para todos los que estemos usándolo, pero eso, aunque se vea poco, créanme que igual es harto. Y el mejor caso concurrente, por supuesto, que va a ser un usuario en cada GPU. Entonces van a ver, en el fondo, 8 trabajos en ejecución, cada trabajo ocupando una GPU. Y todo el resto de los trabajos van a ser trabajos que estén usando la CPU o trabajos en colado. Y el peor caso en términos de concurrencia, que ahí va a ser si un trabajo está ocupando las 8 GPU. Ya, sí, acá, acá vamos a entrar en un tema más, un poco más técnico, pero se los menciono igual, que es que las particiones de Slurm son dos. Tenemos la partición principal, que es la de GPU, y se llama así tal cual, GPU todo en minúscula. Entonces esta partición lo que tiene es que reserva, bueno, o sea, ofrece las 8 GPUs, por supuesto, y ofrece hasta 64 núcleos de CPU para apoyar los cálculos en GPU. Esa es la idea. Y de hecho, por defecto, cuando ustedes pidan una GPU,
Si ustedes lanzan un trabajo y piden una GPU asociada, la GPU automáticamente les va a reservar 8 núcleos de CPU. Entonces, con eso, cuando las 8 GPU estén reservadas, llega a los 64 núcleos automáticamente reservados. Y entonces la relación es de 8 a 1. Después en la CPU tenemos, ustedes se preguntarán, ¿y por qué existe una partición CPU si esto es un clúster de GPU? Bueno, lo que pasa es que hay tantos núcleos CPU que esto es una decisión que se tomó por lo menos por ahora y va a funcionar por un tiempo. Y si funciona bien, quedará, que es que va a haber una partición CPU para trabajos que no ocupan GPU, para trabajos solamente en CPU. Esa partición va a tener hasta 64 núcleos y puede ser de gran utilidad para algunos de ustedes que tengan algún software que ustedes hayan buscado si existe la versión GPU y se hayan topado la sorpresa que quizás no hay todavía. Entonces, se puede usar y hay hasta 64 núcleos. Las dos están funcionando sin ningún problema hoy en día. Ya, bueno, con respecto a los tutoriales, solo contarles em, que en la página, ustedes si van en el menú de arriba van a encontrar 3 tutoriales. Entonces, uno que es autentificación para contenedores, el otro para ejecutar trabajos en Slurm, y el otro la creación de llave pública. ¿Okay? Los tutoriales están bastante completos, pero si ustedes ven que hay algo que no entienden, por favor cuéntenme nomás con total libertad y yo trataré de mejorar quizás la explicación de alguno de esos. Ya, entonces en este momento vamos a hacer algo bien breve, que quiero mostrarles el tutorial de autentificación en NGC. Entonces, esto es importante, porque si ustedes hacen esto bien, después no van a tener ningún problema en hacer algo equivalente para otro sitio de contenedores. Entonces, recordarles que el Patagón funciona en base a contenedores, que es algo que lo distingue de otros clústeres más tradicionales. Entonces, tengo entendido, no estoy completamente seguro, pero tengo entendido que, por ejemplo, en el supercomputador del NLHPC de Lestraru, la ejecución no es por contenedores, ¿okay? O normalmente no es por contenedores, que quizás pueden estar probando. Entonces, ahí las cosas están instaladas de verdad en los computadores, están ahí instaladas, se quedan instaladas. Cuando uno termina, se va, las cosas siguen instaladas, los programas, las librerías, las dependencias, toda la cadena, todo el árbol de dependencias también. Acá en el Patagón se tomó otro camino, ¿okay? Que es un camino más como de sustentabilidad, en el sentido de que esto tiene que ser mantenido en el tiempo. Entonces, los contenedores permiten que no haya software instalado nativamente en los sistemas, simplemente los software se montan y se desmontan. Por lo tanto, es responsabilidad del usuario encontrar su software, encontrar su librería e indicarla al momento de ejecutar su trabajo. Esa es la gracia. Entonces se distribuye un poco la pega, porque si fuese centralizado, créanme que sería bastante lento. Entonces se distribuye este trabajo, cada uno sabe el software que ocupa, entonces cada uno debería saber cómo encontrarlo. Eso sería natural. Y un repositorio donde pueden encontrar bastante software y librerías ya implementadas en GPU es el NGC, que es el NVIDIA GPU Cloud. Entonces, yo les mandé a todos, creo que a todos los que están acá, no sé si alguien no tiene una invitación, me podría decir, pero creo que recuerdo a todos ustedes haberles enviado, que les llegó un email de una invitación para que se hagan una cuenta. ¿Ya? Si no lo hicieron ahora, si no hicieron la cuenta, pueden después ver este video de nuevo cuando esté subido, si quieren seguir los pasos. Pero el mecanismo es bastante sencillo. ¿Okay? El mecanismo consiste en lo siguiente, ¿okay? Que es que ustedes tienen que hacer dos cosas. Tienen que entrar al sitio de NVIDIA GPU Cloud. ¿Okay? Entran. Es este de acá, ngc.nvidia.com. En todo caso, en Twitter está indicado el sitio. Bueno, entran, se habrán hecho la cuenta a esa altura.
lo vio un poco lento, pero eso es normal, y ahora van a entrar a una plataforma web donde ustedes pueden buscar contenedores. ¿Ok? Entonces, ya, supongamos que, de hecho, vean acá, acá abajo que hay está TensorFlow, está PyTorch. Bueno, y hay esto es una biblioteca de contenedores, así que créanme que hay muchos. Si hay una persona que ocupa, por ejemplo, ya, hay una persona que quiere ocupar GROMACS, ya a nivel de software, no tanto de crear su propio algoritmo, está GROMACS, es cosa de indicarlo, ¿ya? Y este va a funcionar. Entonces, ¿cómo indicar el contenedor? ¿Cómo hacer toda esa parte que no le he explicado en este momento para nada? Eso está todo indicado en los tutoriales del Patagon, así que por ahora no lo vamos a ver. Lo que quiero contarles ahora es que ustedes cuando van a su cuenta y apretan Setup, entonces ustedes acá tienen una parte donde dice Generate API Key. Ustedes presionan acá y puede que esto les aparezca distinto, porque yo ya creé mi llave, pero ustedes después apretan acá Generate API Key y la generan. Ahí. Si ustedes presionan ahí, la generan. Y generar la API Key significa generar una cadena de caracteres que en su pantalla se va a ver así como más o menos como del tamaño de la mitad de su pantalla, ya encriptado por supuesto, y esa cadena de caracteres la tienen que copiar, la copian, hay que hacer un copy-paste, entonces la copian y la tienen que pegar en su cuenta del Patagon. O sea, ustedes ya a esa altura tienen que haber aceptado, haber solicitado una cuenta, se les toca haber creado la cuenta, entonces ustedes entran al Patagon, ¿ok? Bueno, la verdadera línea SSH sin tanto variable, se las puedo decir, o sea, les va a llegar por correo al momento que ustedes acepten tengan las solicitudes hechas. Entonces ustedes dentro, por supuesto que esto es Unix estándar, entonces ustedes van a tener su home, ¿ok? Tienen su home para ustedes, es un lugar donde ustedes mismos tienen toda su información, su documento privado para ustedes, no hay ningún problema. Y lo que sí tiene que haber, que ustedes tienen que crear un archivo, ¿ok? Que queda en esta ruta, dentro de su home. Entonces, carpeta oculta config, ¿ok? Carpeta en root, y dentro, de hecho, Tab no les va a mostrar, pero tienen que crear este archivo, credentials. Y dentro de credentials van a ver un archivo, o sea, tienen que crear este molde de archivo. Aquí yo sé que hay perfiles bien diversos, ¿eh? Así que yo a veces a propósito explico cosas básicas porque yo no sé si todos, por ejemplo, editan un archivo, desde editar un archivo en Vim, o desde programar, o sea, entender que, por ejemplo, que en Batch los comentarios empiezan con gato, ¿ok? Entonces aquí esto está todo comentado, ¿ya? Yo sé que para algunos es obvio, pero para ellos, discúlpenme, pero aquí tengo que explicar para todos. Entonces, lo importante acá es que esto es un template. Entonces, lo único que hay que llenar es el API key que ustedes van a tener, ¿ok? Que va a ser algo parecido a eso. Ese es el mío, ¿ok? De hecho, no, no debía haberles mostrado el mío. Voy a tener que generar otro nuevo, por temas de seguridad. Pero da lo mismo, ¿ya? Entonces, ese es el mío. Y eso significa que es un key, un token, para hacer una autentificación automática al momento de descargar contenedores. Entonces, por lo tanto, cuando ustedes ahora ejecuten un programa e indiquen el contenedor, ustedes van a ver que el contenedor se descarga automáticamente, ustedes no tienen que hacer nada, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ejecutan con slurm, srun y todos los comandos asociados, ustedes van a ver que se descarga automáticamente este contenedor, se ejecuta su programa, y ese contenedor se borra o se queda, dependiendo si ustedes quieren que se quede o se borre, ¿okay? Normalmente, si es el contenedor base, donde ustedes, el contenedor madre, entonces donde ustedes lanzan siempre sus programas, probablemente van a querer que se quede ese contenedor, y para ello están las opciones, está todo indicado en los tutoriales, ¿ya? Y de hecho, este tutorial, que acabamos de ver ahora brevemente,
está también en la página. Entonces, vamos a ver la presentación. Okay. Ese tutorial está en la página, autentificación para contenedores. Les va a decir paso a paso todo lo que tienen que hacer, y de hecho les va a dar indicaciones de cómo tendrían que hacerlo para otros sitios web de contenedores. Yo, en lo personal, solo he testeado y he comprobado con el NVIDIA GPU Cloud, que por ahora no necesito más que eso, en mi caso particular. Pero si alguno de ustedes tuviera problemas con alguno de los otros, Docker Hub o el de Google, Container Registry, pueden comentarme y lo vamos descubriendo cuál sería la solución. Bueno, para ir terminando, ya para después llegar a la consulta, esto en cada charla lo digo, que tengamos más buenas prácticas para así definir menos reglas. Así que recordar que son solo 8 GPUs para todos. Apuntemos a la alta eficiencia paralela. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un gran trabajo que ejecutar y vemos que con cierta cantidad de GPUs, por ejemplo 4 GPUs, funciona X tiempo de ejecución, y cuando lo ejecutamos con 8, resulta que es casi lo mismo, es como un poquito mejor, ¿no? En ningún caso fue 2 por, ¿cierto? Entonces cuando nosotros entregamos una cantidad de recursos, pero el beneficio en tiempo no va al mismo factor de recursos que hemos invertido, tratemos de encontrar un punto de equilibrio, ¿ya? Donde ojalá eso se llama eficiencia paralela, donde la eficiencia paralela esté cercana a 1, ¿cierto? Entonces, tratemos de apuntar a eso. Van a haber casos donde hay ciertas investigaciones donde tienen que usar, independientemente sea bueno o malo, tienen que usar a veces toda la GPU, y yo lo entiendo, ¿ya? Y por supuesto que está permitido, pero no se puede lanzar como por defecto todo. Recordemos que es algo compartido. Entonces, de hecho, después les voy a contar cómo va a funcionar en esta etapa 3 de testing. Otras cosas: minimizar el tiempo utilizado en el home, ¿okay? En sus carpetas, eliminar contenedores no usados, eliminar duplicados de cualquier archivo, y recordemos que esto tampoco es tampoco abusemos del almacenamiento, cosa de que no sea necesario poner reglas, ¿vale? Bueno, entonces dicho todo esto, hoy día iniciamos la fase de beta testing 3, y está la disponibilidad de las 2 particiones para todos ustedes. Por favor, por ahora, les ruego limitarse hasta 2 GPUs y pueden ejecutar sin preguntar, ¿ok? Si quieren ocupar más de 2 GPU, avísenme y yo les puedo decir en qué momento pueden lanzar 4 o incluso 8, si necesitan. ¿Ok? Pruebas de estrés en GPU y CPU van a estar ocurriendo regularmente ahora en el grupo temporal. Así que de repente van a ver que está el sistema bastante ocupado, pero son por ciertos momentos nomás. Y se entregará un repositorio pronto, lo tengo casi listo. Les voy a entregar un repositorio Patagon Samples, que pueden usarlo como de templates para distintos casos de uso. Ya, ok, eso. Y bueno, desearles mucho éxito en las cosas que hagan, y que ojalá puedan sacar un buen provecho. Entonces, podemos pasar a la ronda de preguntas, si alguien tiene. Si es que, bueno, si es que mientras piensan alguna pregunta... Yo por mi parte, por mientras... Ok. Hola, profe, gracias por la charla. Yo tengo, bueno, mi caso de uso va directamente con CPU, como usted bien sabe. Aquí, por lo que entiendo, no se están ocupando ningún tipo de imagen para ello. O sea, tampoco sé si es que hay, pero no hay ningún capa de virtualización de por medio. Entonces, todo lo que son los, por ejemplo, los compiladores, en este caso de C,
se van a instalar directamente? Ya, sí, buena pregunta. Entonces, Jorge tiene un caso que es como que se necesita muy poca dependencia de librerías, ¿cierto? Prácticamente no hay, Correcto. creo. Que prácticamente es compilador nomás, nada más, ¿cierto? Compilador y un par de archivos, digamos una librería, pero que yo mismo subo al sistema. Ah, ya, ok, perfecto, ya. Claro, ese es como el caso, es como uno de los extremos de caso de uso, que es muy común, por supuesto, que es muy como de los informáticos, de nosotros, haciendo nuestro propio algoritmo de algo, ¿no es cierto? Y em, en principio, mira, en principio, Jorge, no me acuerdo muy bien si es que está instalado el GCC o el G++, ¿ya? ¿Ya? Recuerdo bien, pero en caso de que no esté instalado, creo que sería simplemente que necesario que proveas el contenedor que te incluye GCC. Creo que incluso si incluyes el contenedor CUDA, que está indicado en los tutoriales, no sé si lo has visto, en caso de que no hubiese GCC nativo, que si tú quieres probar, bueno, de hecho podemos probar al tiro, si hay GCC nativo, y salimos de la duda. Mira, voy a compartir, porque creo que es lo único que necesitas. Sí, Ya. correcto. Entonces, si tú, claro, supongamos que Jorge necesita lanzar un trabajo, ¿ok? Entonces, bueno, indica que la partición es CPU. Puede decir la cantidad de CPUs, bueno, en su trabajo, supongamos que en este caso va a ser una, ¿no? Y, y vamos a lanzar GCC, a ver si funciona. Ya. De hecho, está y está la versión 9.3, debería andar bien. ¿Okay? Debería estar GCC y G++, por supuesto, sí. Pero claro, por ejemplo, siguiendo un poco la idea del tutorial, no, de ahí para arriba las cosas no están. O sea, las cosas más elementales puede haber una suerte de que estén, pero ya incluso el compilador NBCC no existe. Ni siquiera está el compilador de CUDA, que es algo muy típico en un computador que dice que calcula el GPU. Pero incluso en este caso ni siquiera está el compilador porque a veces uno necesita distintas versiones de compilador, de CUDA. Entonces, por esa misma razón, cuando las cosas se empiezan a ramificar en versiones para cada uno, la idea ahí es que el contenedor venga a salvar esa situación. Ok, perfecto. Ya, ok. Muchas gracias. Vale. No sé si más preguntas. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, hola Cristóbal. Hola, hola. Mira, yo te había conversado un poco de este tema, pero más que nada me gustaría saber, porque nunca he ocupado la plataforma de NVIDIA Cloud, Ya. entonces quería saber si es que uno puede subir, por ejemplo, sus propias imágenes, sus propios Dockerfile que sean personalizados y si se puede hacer eso o si es que hay que subir esa imagen, el Dockerfile en este caso, al nodo y darle el path local. Ya. Buena pregunta. Mira, en principio, bueno, habíamos hablado hace unos días, entonces, una de las opciones era dejar este squash, este como punto squash, que yo la verdad que todavía no he pasado por ese caso, entonces, el cómo hacerlo, está en las mismas que tú, que no sé si ya lo averiguaste o estás ahí. Claro, lo que había leído era que se podía colocar el path local, pero no lo he probado aún. O sea, cuando lo Ya, testé te puedo avisar. vale. Y mira, en realidad la respuesta a tu pregunta es sí y sí, ¿ok? Y la otra opción también se puede, que sería, y de hecho quiero mostrar, porque es súper útil, eso es un feature del NGC que deberíamos sacarle provecho, en el fondo, que es, ¿estoy compartiendo todavía o no? No. Espera. No, no sé. Te voy a mostrar acá. Entonces, cuando entres a tu cuenta, tenemos un private registry, que es del Patagón. En el fondo tenemos nuestra propia colección, ¿ya? Entonces NGC permite que cada institución, nosotros estamos aquí en una institución Patagón asociada. Yo lo invité como para que pertenezcan a Patagón. Y en Patagón podemos subir nuestros propios contenedores y dejarlos como dentro de nuestro listado de contenedores disponibles para todos. En el fondo como subirlo y decirle, aquí está, el que quiere el Patagón lo ocupa, o lo sigo ocupando yo mismo, ¿no?
Eso se puede, así que tú podrías subirlo acá. ¿Ok? Organization Containers. Y bueno, acá Create. Acá de hecho está la información. Habría que averiguar el cómo hacerlo. Todavía no he pasado con esto, pero se puede. Y ahí, en ese caso, si tú lo tienes subido, probablemente entonces después lo único que necesitaría es así como indicar el path de la misma manera que uno indica para cualquier contenedor que lo va a descargar al vuelo. Ok, entiendo. Sí. Vale. Muchas gracias. Vale. Cristóbal, cuando pruebes, es posible que te arroje un error por permiso, pero eso yo lo puedo cambiar. Tú me avisas y yo lo cambio, ¿vale? Vale, vale. Ahí Ok. estoy en pronto. Gracias. Ok. Profe, otra pregunta. ¿Sí? ¿Actualmente hay algún límite máximo de duración de los experimentos? Sí. Y de hecho ustedes pueden consultarlo. Ya, el límite creo que está en 24 horas ahora. Ya. 24 horas de cómputo. Ustedes pueden consultar este tipo de cosas estando dentro del Patagón. ¿Ok? Entonces, creo que es ese control, show partition. A ver. Sí. Ya, ese comando, ese control ofrece hartas cosas. Yo creo, No ese, está compartiendo, por si acaso. ya. Disculpa, ahora sí. Ese comando, ¿ok? Ese, pueden ahí tomar nota, permite a ustedes mostrar, de hecho, es un comando que sirve para hartas cosas. Ustedes pueden poner show, creo que node, sí, node, o les da información del nodo, cómo está, qué es lo que, digamos, define el nodo en términos de Slurm, y partition serían las particiones, de hecho les va a mostrar las dos. Y ahí ustedes pueden ver que tiene un max time, y el max time, eso significa un día, eso que está puesto ahí. Un día cerrado, ¿sí? Con 0,0 segundos extra. Así que ese es el tiempo límite por ahora. Pero la idea es que durante esta fase de beta, que ahora sí están funcionando las particiones, vayan empezando a ocurrir cosas un poco más adaptativas. Entonces, se va a tratar de que hayan periodos de mayor permisividad, como ventanas de tiempo donde alguien podría lanzar trabajos más extensos, supongamos un viernes, sábado, domingo, estoy dando algún ejemplo. Eso todavía va a quedar por definir y avisar. Pero la idea entonces es que va a haber un régimen normal de uso y un régimen quizás con mayores privilegios, ciertas horas a la semana o ciertas horas al mes. Ahí va a haber que definirlo. Ya. En tu ¿Y caso, cómo funciona ese corte? ¿Se cierra todo, entrega un mensaje final? ese corte creo que tiene distintas maneras de ejecutar ese corte. Tendría que fijarme cómo está definido por default, porque hay un modo que yo quiero que sea el modo de hecho, que es que como que cuando cumplen el límite de tiempo, creo que es posible sacar ese trabajo de la ejecución y ponerlo en la cola de nuevo, transparentemente para ustedes. Ah, ya. Sí, creo que se puede, tengo que confirmarlo, pero si de ser así posible, sería súper bueno para los que saben que va a demorar más de un día, y van a respetar la fila iterativamente, digamos. Entonces, Correcto. sería súper bueno. Ya, perfecto. En tu caso, ¿cómo andas con un día? Para los algoritmos que quiero probar, andaría bastante bien. El tema es un poco si quiero forzar la solución exacta del problema. Que Ya. como es mediante búsqueda exhaustiva, ciertos escenarios toman bastante tiempo. Y la última vez que probé, algunos estaba alcanzando las 30 horas, por ejemplo. Ya. Contáctame cuando pruebes, ¿vale? Y ahí conversamos, podemos hacer pretendo que estamos en beta, podemos probar cómo anda la partición CPU, si le podemos extender a 2 días, no hay problema, ¿ya? Ok, gracias. Y una pregunta quizá más práctica. Las tareas que uno pueda vincular es, digamos, sin un límite.
O sea, puedo tirar 3 tareas, por supuesto, mientras la cantidad de recursos sea baja, digamos. Sí, ¿tú dices en el fondo llenar la cola con varios trabajos? ¿O ejecutar Claro, varios al mismo tiempo? varios al mismo tiempo, por ejemplo. Ah, Por un sí. lado, destino 10 nodos a búsqueda exhaustiva y los algoritmos van por otro lado. Sí, sí, se puede. Se puede. Por ahora no hay límite de la cantidad de trabajos que una cuenta usuario puede tener en ejecución. No hay límite. En algún momento, probablemente, cuando seamos muchos, ese tipo de cosas va a haber que definirlas, pero por ahora aprovechen. Aprovechen que está definido. ¿Ya? Ya, Aprovechen ocupando su sentido común nomás, lo único que les pido. ¿Ya? sí, correcto. Vale. Gracias. Yo tengo otra consulta. ¿Sí? Con respecto al uso de memoria, ¿qué pasa, por ejemplo, si, no sé, tengo 500 gigas de imagen para mi algoritmo? ¿Eso va directo al nodo o hay algún espacio de memoria compartida? Ya. Tú dices si tiene, ya, por ejemplo, tienes que procesar 500 gigas, ¿cierto? Disculpa, que estoy desde el celular. Sí, Ah, o sea, son imágenes en disco que yo voy a procesarlas en la GPU. ya. Ya, ok, procesa ya mucha información, por ejemplo, 500 gigas, y tu pregunta era, Mi pregunta es, en algún momento yo voy a tener que subir estos datos y ¿ya? quería saber si estos van directo al nodo como al cual me lo guío o si es que tengo que pasar los datos a alguna partición especial. Ah, ya, te entiendo, ya. Ya, te voy a contar lo que tú vas a percibir. La buena noticia es que tú no necesitas hacer nada más que copiar los datos a tu home. ¿Ya? Ok, Los copias al home y después cuando quieras desde tu programa abrir los archivos, es como si estuvieras en tu computador. Le das la ruta dentro de tu home, ¿no? ok, perfecto. Sí. Así que Gracias. es súper transparente. De hecho, tiene que ver con esa imagen que les mostraba de que son 3 nodos, pero lo van a ver como uno solo. ¿Ya? Internamente se comunica por fibra óptica el nodo de cómputo con el nodo de almacenamiento. O sea, tú en verdad tienes tus datos en el nodo de almacenamiento, se comunican por fibra óptica al nodo de cómputo. Cada vez que el nodo de cómputo necesite cualquier archivo, lo va a buscar allá nomás. Y, si lo, Ok, y todo eso es transparente para ti. Así que en realidad no hay ningún problema. ok. Vale, muchas gracias. Ok. No sé si más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco a todos por haber asistido. Y esta presentación va a quedar disponible en YouTube. Si tienen, bueno, si les salen preguntas después, por supuesto, tienen mi correo, pueden contactarme. Y pronto les estaré avisando para una tercera reunión. Ya, así que eso. Les agradezco. Que estén muy bien. Chao, profe, muchas gracias. Vale. Muchas Chao, gracias, muchas gracias. Cristóbal. Ok, de nada, saludos, Andrea. Ya, gracias. Vale. Muchas gracias. Ok. Chao. Chao. Chao, chao.